En este bloque preguntas que ya hizo la audiencia y que nuestro amigo de la Huerta de Boni nos va a responder. Abrazos para ti, saludos a la Huerta de Boni. Vamos a verlo. Hola, soy Roberto Bonielo. Para quienes no me conocen, a través de mis redes sociales, @la Huerta de Boni, muestro mi pasión y mi pasatiempo, que son las plantas, la agricultura urbana o también llamada horticultura, en espacios urbanos y también rurales. El día de hoy he sido invitado a Entre Noticias para ayudarlos a solventar muchos de esos problemas frecuentes que se presentan en el huerto, a regalarles algunos tips muy valiosos y sencillos para que tengan éxito en ese huerto que tanto desean en su jardín o en terrenito de manera orgánica. Me encanta, Roberto. Gracias. Te voy a enviar la primera pregunta. Fíjate, Magali desde Coro nos pregunta, ¿cómo es el cuidado del romero y qué podemos hacer si queremos sembrar nuevamente en otro lugar? Una de las plantas más queridas, o hierba aromática, como quieran llamarla, es el romero. El romero, lo bueno del romero es que necesita poco cuidado. Ella en realidad es bastante adaptable y resistente tanto a mucha humedad como a altas sequías y altas temperaturas, ¿no? Vamos a propagar, por así decirlo, un poco el romero para tenerlo en la casa. Aquí lo tienen en un terreno, pero un truquito sencillo. Ustedes toman del tallo principal una ramita como esta, la cortan, si es posible con una tijera limpia, unos 5 centímetros, pelan esa ramita, como ven aquí, que se le vea un poco el verde, el verdor, o sea, como que retiramos la primera capa de la corteza de la rama, colocan esto en agua limpia, más o menos por unos 15, 20 días, y van a ver cómo salen unas raíces y luego de eso pueden trasplantarla a un matero o a su jardín. Muy importante en la horticultura, hay que estar pendiente. Fíjense, por ejemplo, este romero, como le dije, a pesar de ser resistente, muchas veces por a lo mejor alguna plaga o un tipo de hongo o algo, pueden comenzar a morir algunas ramas y es importante mantener eso limpio, retirar todas esas hojas o ramas que están muertas para que pueda circular mejor el aire, no se formen hongos, ¿ok? Y también no sean foco de enfermedades futuras, porque por allí, digamos que es como el eslabón débil de la planta, y por ahí las plagas van a atacar porque la tienen más fácil y la planta como tal no se puede proteger mucho de ellas. Maravilloso. Ya ustedes saben que este programa va a quedar colgado en nuestro canal de YouTube. Si usted se tiene que ir, no vi lo del romero, no se preocupe, ahí va a estar. Te tengo otra pregunta, Roberto. Mari desde La Pastora dice, ¿qué debo hacer para que mi mata comience a florear y esté lista para tener sus frutos? ¿Y qué tipo de abono nos recomienda? Algo que muchas veces me preguntan es, por ejemplo, Bonnie, tengo una planta de ají que florea pero no carga, o una planta de tomate, entre otras hortalizas. Y bueno, eso es importante saber que las plantas cuando comienzan a florear, aquí como el caso de esta planta de granada, muy rica fruta por cierto, que las plantas al iniciar su floración requieren de muchos nutrientes para poder cuajar y formar sus frutos, ¿okay? Aparte de la polinización. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando está en esa etapa es importante abonar la planta para que ella pueda conseguir de manera inmediata los nutrientes y, valga la redundancia, como les dije al principio, puedan cuajar esos frutos y tenga a la mano, digamos de esa manera, los nutrientes que la misma requiere. En el mercado podemos conseguir una infinita variedad de nutrientes, pero la mayoría de ellos son químicos, incluso algunos son minerales, pero están recubiertos con sodio y eso, digamos así, que al utilizarla destruimos un poco la microbiología del suelo y si lo queremos hacer de manera orgánica, yo recomiendo esto que está aquí. Esto es humo de lombriz sólido, que es el resultado del vermicompostaje, que son una serie de lombrices californianas, las cuales se les alimenta con restos vegetales y digamos que lo que defecan, esto que está aquí, es un compost que no huele a nada, la verdad, huele a tierra y contiene todos los macro y micronutrientes que una planta necesita. Entonces podemos colocar periódicamente a las plantas en la base o alrededor, esparcirlo de esta manera, puede ser también una maceta si tienen una maceta pequeña, y luego regar. Eso se va disolviendo y esos nutrientes van a entrar
ya disueltos en agua a las raíces y ellas las absorberán lo que ellas necesiten para poder tener, digamos, más éxito en la cosecha y podamos tener un cultivo lo más orgánico posible y sin destruir la microbiota del suelo, que es muy importante. Y además, si abonamos con químicos, esos químicos al final van a parar a la savia de la planta, a los frutos, y van a parar a nuestro organismo porque nosotros somos quienes los ingerimos. Entonces, de manera orgánica, lo más saludable posible, yo les recomiendo que utilicen abono, si pueden hacer abono casero, o compren humus de lombriz sólido o líquido. Gracias, Bonnie. Maravillosa información que ya la gente está aquí comentando. Gabriela Madio dice un beso enorme a mi hermano y a Vero desde Miami, esperando ansiosos las recomendaciones de la huerta de Bonnie. Gracias, Gabriela. Jennifer también está desde Tinaquillo, en Cojedes. ¿Cómo se cuidan las plantas helechosas? Ya lo vamos a hablar. Beatriz Hernández, buenos días a todos. Bendiciones para ti. La viejita ya activa. Gracias, Beatriz. Vamos con otra pregunta que es Zuli, desde Mérida. Dice, si colocarle borra de café o cáscara de huevos como compostaje a nuestras plantas en el huerto, ¿es recomendable? Muchas personas me preguntan, prácticamente a diario, si pueden colocarle borra de café o cáscara de huevo a sus plantas. La respuesta es sí, pero con mucho cuidado. Hay que tener en cuenta algunas cosas. Este tipo de desecho orgánico que tenemos en casa, como la cáscara de huevo, el café, la cáscara de las bananas, aportan muchos nutrientes, pero es importante saber que así como están, la planta no puede asimilarlo. La microbiota del suelo tiene que encargarse de compostar todo eso para que, o enzimarlo, digamos de esa manera, para que la planta lo pueda absorber de manera correcta. Entonces, ¿qué sucede? Si tenemos una maceta, no podemos colocarle mucho de esto porque al compostarse se eleva la temperatura y la planta puede sufrir daños o incluso morir. Pero si tenemos una planta grande, por ejemplo, como esta higuera, y está al aire libre, además, podemos colocarle alrededor, digamos que de una manera no tan medida, porque ella poco a poco se va a ir compostando. La borra de café aporta mucho nitrógeno, que es un macronutriente que la planta necesita para que se formen de manera correcta las raíces, tallos y hojas. Las conchitas o cáscara de huevo aportan también nitrógeno, magnesio y además aportan mucho calcio, que es importante, sobre todo si tenemos cultivos de pimentones o de tomates, porque requieren mucho calcio, la verdad. También tenemos, por ejemplo, cáscaras de banana, que aportan mucho potasio, que el potasio es uno de los macronutrientes que la planta necesita para formar sus flores y frutos. Perfecto. Gracias, Bonnie. Vamos con la otra pregunta. Dice José desde Naguanagua. ¿Cómo cuidar las plantas que le pican los animalitos? En este caso, los pajaritos. Aquí tenemos una higuera. Algunos de los cuidados, no solamente de las higueras, sino de muchos árboles frutales, es que tenemos un problemita, por no llamarlo plaga, porque forman parte de la naturaleza y ellos están primeros que nosotros, son los pájaros. Vean, por ejemplo, esta que está aquí, este fruto, fue comido por un pájaro, y bueno, el fruto en realidad se arruina. Incluso el pájaro ni siquiera lo aprovecha de manera completa, sino que lo picotea, lo come un poco y lo deja allí, pero este fruto ya no sirve. Entonces, ¿qué podemos hacer para protegernos un poco algunos frutos, por lo menos para que quede para nosotros? Como ven esta rama que está aquí, yo le coloco esta malla para que los pájaros no puedan picotearlo, el aire pueda circular y el fruto pueda crecer de manera correcta. Vean por aquí muchos frutos que tenga esta planta, como está cargada. Y bueno, se disfruta. El higo es una fruta espectacular. De verdad se las recomiendo. Quienes no tengan higuera en su huerto, se las recomiendo muchísimo. Y no requieren mucho espacio. Las raíces no son tan profundas. Y bueno, estos tips no solamente sirven para las higueras, funciona para cualquier planta en donde esos pajaritos tanto les gusta. Por ejemplo, incluso la lechosa, los pajaritos les gusta picotearla, los mangos también, las manzanas, las peras, y las cubrimos un poco para que ellas no sufran tanto. Incluso también, como les he mostrado en mis redes, tengo por aquí a Huertina Higuera, es un maniquí que simula una persona para tratar de espantar un poco esos pájaros. Y tengo por aquí un búho de plástico, esto está relleno de arena, pesa bastante,
y digamos que algunos pájaros le tienen miedo a los jugos y esto sirve también como para ahuyentarlos un poco. Aunque no son tan efectivos, sí ayudan un poco y bueno, y aparte que son bastante curiosos tenerlos en el huerto. Marixa dice, ¿cómo cuidar nuestro huerto de plagas e insectos? ¿Qué producto nos recomienda? Uno de los problemas que siempre se van a presentar en los huertos son las plagas, las cuales pueden ser insectos u hongos, entre las más comunes, y debemos estar siempre en modo preventivo, fumigar las plantas de manera, si la vamos a hacer de manera orgánica, yo recomiendo usar un par de productos, entre ellos está el aceite de neem. Esto es un aceite que se extrae al frío de un fruto que se llama neem, que es oriundo de la India, y que tiene la particularidad de que cuando lo mezclamos con agua y lo colocamos en las hojas, vienen los insectos, se comen ese pedacito de hoja con este producto y se le pega, digamos, a todo su tracto digestivo, por así decirlo, y al insecto se le olvida comer, se le quita el hambre y muere. Entonces es bastante efectivo y poco invasivo porque al final esto es orgánico y no es como los productos químicos, los pesticidas, que al final la planta lo absorbe y lo terminamos consumiendo nosotros. Otra de las cosas que podemos usar en paralelo a este o con el aceite de neem en combinación es el jabón potásico. Por eso que dicen, por ejemplo, que a veces usan el jabón azul disuelto en agua y usan esa agua para las plantas. Bueno, es porque ese producto, el jabón potásico, ayuda mucho a combatir las plagas. Si tenemos plagas, lo podemos esparcir con un aspersor como este y el insecto, el exoesqueleto se disuelve, ¿ok? Por ejemplo, en este aspersor, que yo recomiendo que sea grande, no pequeño porque se tapan rápido, que es de 2 litros, yo coloqué agua, un chorrito de aceite de neem, un chorrito de jabón potásico, bombeo, y a la planta se lo coloco por todos lados, principalmente por debajo de las hojas, que es donde las plagas se concentran, ¿ok? Pueden hacerlo, se los recomiendo que lo hagan a primera hora de las mañanas o a las últimas horas de la tarde para que el sol no le pegue y haga efecto lupa, ni el aceite, digamos, sí queme la hoja, ¿ok? Bueno, eso siempre lo ha dicho, incluso cuando ha estado aquí en el estudio. Roberto siempre ha dicho eso. Gracias, gracias, Bonnie. Si usted tiene alguna pregunta, no la hicimos aquí, no dio tiempo, usted le escribe a él. Tiene que ver con este tipo de matas, de plantas que usted tiene en su huerto. Usted se la envía @la huerta de Bonnie. Ahora vamos con María. María nos pregunta cómo identificar la plaga en mi huerto y cada cuánto hay que fumigar. Vean, aquí, aunque esté en el terreno, tengo una matica de ají. Esto es un ají rocoto. La tengo en esta maceta verdaderamente improvisada. Es bastante amigable con el ambiente. Y esto es una planta que más o menos da fruto a los 3 meses y medio. Igual hay que mantenerla fumigando. Por aquí tienen también una pequeña de limón. Vean cómo aquí hay hojas que han sido picoteadas por insectos o comida por insectos. Vean por aquí, esto que está aquí, esto es una plaga que se llama mosca blanca. Son unas mosquitas blancas que van dejando sus nidos y cuando esos huevitos, digamos así, se abren, las larvitas se van comiendo las hojas. Como me acabo de dar cuenta que esta planta tiene esa plaga, pues la rociamos con aceite de neem y jabón potásico. Que esa combinación es efectiva no solamente para insectos, sino también es fungicida. Aleja también los hongos alejados que no se formen en las plantas. Bueno, si nosotros ya tenemos localizada la plaga, vamos a fumigar por 3 días seguidos, es decir, una vez al día por 3 días, y esa plaga tuvo que haber muerto, ¿ok? O desaparecido. Y luego vamos a hacerlo cada 15, 20 días por prevención. Si no tenemos plaga, créame que en algún momento la vamos a tener y siempre debemos ser preventivos y rociar tu planta, aunque sea cada 15, 20 días con el producto, para que si alguna plaga se le ocurra acercarse, pues bueno, ella ya tiene un parado allí, una red flag, como dice. Es recomendable que aunque no tengamos plaga, hacerlo cada 15, 20 días. ¿Ves? Cada 15, 20 días. Aquí está Hilda también y dice, tengo una mata de lechosa en la casa. ¿Cómo debe ser su cuidado? Esa misma pregunta también la tiene Jennifer Heredia aquí en YouTube y dice, desde Tinaquillo, ¿cómo se cuidan las plantas de lechosa? Vamos a verlo. Bueno, y aquí en esta parte tengo varias plantas de papaya
que también muchos se molestan porque le digo papaya, porque se llaman así, pero aquí en Venezuela le decimos lechosa. Es una planta bastante noble, crece bastante rápido. Es importante retirar todas esas hojas que ya se están comenzando a poner amarillas, ¿ok? Fumigarla y abonarla por lo menos cada 15 20 días para que crezca de manera adecuada. Vean, aquí ya tengo otras dos por allá. Tienen algunas plaguitas, como pueden ver, las hojas tienen esos punticos marrones, son picadas de insectos, ¿ok? Vean, y también tiene un poco de hongo y debo fumigarla. Esa tenía como 20 días que no lo hacía y vean cómo ya le atacó la plaga. Ya saben, fumiguen periódicamente y abonen también. Es importantísimo. Las plantas son seres vivos como nosotros que requieren nutrientes, al igual que nosotros, necesitan comer, tomar agua, hidratarse y también que las protejamos porque ellas solas no pueden con todas las plagas, entonces hay que ayudarlas fumigando. Agradecida contigo, Bonnie, muchísimas gracias. Y bueno, te voy a dejar el espacio para que te despidas de la audiencia. Bueno, quiero darle las gracias a Entre Noticias por haber venido a visitar y a mostrarles a todos ustedes a través de esta ventanita mi pasión, mi terrenito, que bueno, se va formando poco a poco. Y bueno, si quieren seguir curioseando más de lo que sucede aquí, más de lo que yo hago, pueden ir a TikTok o a Instagram, @la huerta de Bonnie, y con todo el gusto del mundo les voy a mostrar todo lo que yo hago y cualquier duda que tengan, pueden avisarme por allí. Además de que también periódicamente hago talleres de huerta en donde aprenden de manera rápida, básica y sencilla cómo tener éxito en ese huerto que tanto quieren. Bienvenido. Gracias, gracias. Gracias por estar aquí siempre y traer todas tus cosas. Sí, además para asistirlos con la jardinería. Con la jardinería, claro. Ya vamos a empezar con las preguntas, pues la gente te ve aquí y se vuelve loca. Sí. Se vuelve loca. Avisamos ya 24 horas de antelación y empezaron a mandar. Exactamente. Vamos a ir con una pregunta, con la primera pregunta, que la envía Andrea. Le envió la foto de mi samioculca. ¿Se llama así? Sí. En estos últimos días he notado que se le están poniendo unas hojas amarillas, que luego se ponen marrones y se secan. La riego cada 15 días. La tengo en un espacio dentro de la casa. A ver, es normal, ¿ok? Es un proceso en el que vas a notar, Andrea, que la planta va... Eso que está sucediendo viene de la translocación de nutrientes. Es decir, una hoja de una planta, una rama vieja, comienza a reubicar los nutrientes que tiene la hoja para producir una rama nueva. En cualquier momento, de aquí a 3 semanas, vas a ver un retoño que comienza a salir nuevo. Eso sucede también porque a lo mejor no le estás poniendo suficiente nutriente a la planta, probablemente debas aplicar algún tipo de nutriente con más frecuencia y la planta se ve en la necesidad de reusar el nutriente que tiene dentro de sus hojas porque no hay suficiente en el suelo. Okay. Si tuviera suficiente en el suelo, podría sostener la hoja vieja y varias nuevas. Ok. Bueno, yo Lo está haciendo bien con el riego, está bien que esté dentro de casa, no hay problema, solo que hay una deficiencia nutricional y está también sucediendo el problema de la reubicación de ramas nuevas. Bueno, ahí tienes una samia. Sí. Esta samia es mía. Esta la tenía chiquita. No, Mira, para ver, todo no esto tiene son... ninguna amarilla. No, pero fíjate, ya aquí esto es una rama nueva. Por lo regular siempre emergen erectas, luego se abre la hoja y se caen un poco, porque de esta manera es como ellas van a ampliar su rango de captación de luz. Es como la forma de que una hoja para acá, una hoja para allá. De esta manera se distribuyen todas las hojas en un rango que puedan captar fotones libres del ambiente. Ok. Entonces, esta está buscando luz para acá. Sí, no es que, que se fracturó. No, porque fíjate que aquí hay un nodo, O sea, lo hacen adrede. Mucho de esto es un crecimiento que ocurre adrede para que la hoja en este caso, tenga más luz. Bien, ok. Vamos a ir con otra pregunta. Vamos a ir con la segunda. Hola, mi planta de parchita desde Viruaca, Apure. ¿Cuál es el cuidado? La tía Gibi Chacón. La planta de parchita, primero no debes usar insecticidas químicos porque casi siempre las parchitas son polinizadas por cigarrones. Además necesitas tener más de una planta de parchita porque existe un fenómeno que se llama autoincompatibilidad. La planta es capaz de reconocer su propio polen y no lo acepta como parte de la fecundación. Ella necesita otro individuo que le aporte polen. Eso se llama autoincompatibilidad. Puede ser esporofítica, puede ser genotípica, dependiendo del grupo de plantas, y aplicar siempre, muy frecuentemente, fertilizantes balanceados. Puedes usar humus sólido de lombriz, como ya les decía Roberto,
puedes usar granulados y en el momento de fructificación aplicar fertilizantes ricos en potasio para lo que llamamos el cuajado de frutos o el llenado de grano. Bien, vamos con la ¿Tenemos más? siguiente pregunta. Tyron, la semilla de aguacate se germinó desde septiembre de 2024 y la planta se va a sembrar en septiembre de 2025. Me gustaría saber cuál es el cuidado. La verdad que es un poco... Falta información allí como para entender, pero por lo visto la planta está en un entorno que no le gusta, probablemente va a ser Tyron es de enanizada. Margarita. Sí, pero fíjate que esta es una lata, Ok. entonces una lata en agua genera óxido, los óxidos corroen las raíces y también impiden la absorción de nutrientes. El óxido de hierro suele capturar muy fácilmente el magnesio o puede capturar el potasio Ok. que son parte de los nutrientes. Entonces ponlo en un envase plástico, más volumen para que tenga un desarrollo radical más fuerte y ponerle humus líquido en el agua hasta que crezca. El momento de trasplante de una planta de aguacate no es en un año, ¿ok? Es cuando el grosor del tallo de la planta equivale al grosor de un lápiz de grafito. Eso puede ser hasta 5 años, depende de la nutrición de la planta y del cultivar. Puede ser incluso 6 meses, depende del bien. cultivar. Pero, o sea, ahí va. Ok. Esa es la recomendación. Ok. Vamos con otra pregunta, vamos con la siguiente. María Lugo dice, qué buenos sus programas. Esa es galán de noche, pero solo ha florecido una sola vez hace meses y ahora las hojas se ponen arrugaditas. Bueno, evidentemente el galán de noche suele ser atacado con mucha frecuencia por 2 tipos de plagas. Lo que llamamos comúnmente vaquita de San Antonio, que es como un congorochito chiquitico, un escarabajo muy pequeño, que ataca de noche y genera esos raspados, y también por la araña roja. Debes fumigar, hay productos orgánicos que funcionan para eso, por ejemplo nuestro Naturkill es un insecticida orgánico que te ayuda a combatir ese tipo de plagas con frecuencia, y también debes tomar en cuenta que él va a florecer bajo 2 condiciones. Primero, cuando haya un periodo de sequía y de agua constante, y segundo, cuando tenga buena nutrición. Si no la han fertilizado lo suficiente, no va a florecer. ¿Okay? Generalmente el galán de noche crece de manera lo que llamamos escandente. Él no tiene zarcillos, no tiene espinas, y él produce ramas muy grandes que trepan sobre un arbusto. Entonces, una parte de él está en sombra y una parte de él está en sol. Es muy importante que él crezca de esa manera. Muy bien. Sí. ¿Viste? Vamos a ir con la siguiente pregunta. Mi mata de potos se me cayó de donde la tenía colgada. Estaba hermosa. La cambié de matero y desde ese entonces se me fue secando y pudriendo. Y no sé por qué. Aquí le volví a cambiar de matero y ahí va, pero no echa para adelante. No la riego casi. Vi por internet que le podía echar cáscara de huevo. No, eso es un error muy frecuente. A ver, la cáscara de huevo no es un producto asimilable por ninguna planta. ¿Okay? Tienes que secar la cáscara de huevo, tienes que moler la cáscara de huevo y agregarle un ácido orgánico, que probablemente puede ser vinagre o puede ser limón. Hasta que no ocurra esa efervescencia, ese calcio no puede ser aprovechado por la planta. Además, la cantidad de calcio que se aporta por kilo de sustrato es de 1 cucharada por cada kilo. Entonces, si le estás preparando medio cartón de huevo, estás generando un problema de endurecimiento del suelo donde crece. Entonces la planta no tiene cómo romper esa cáscara, romper ese espacio duro para echar raíces. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? El nombre no me acuerdo, ok. La señora del potos va a sacar el potos, lo va a meter en agua, en una solución de agua y agua oxigenada, 1 a 1, una parte de agua oxigenada, una parte de agua. Vas a lavar la planta durante 5 minutos, dejarla allí, y luego la vuelves a sembrar en tierra nueva, preferiblemente de forma circular, ¿ok? Que ese tallo esté en contacto con el suelo constantemente. Puedes hacer unas grapas de alambre y las metes para que el tallo quede fijo en el suelo y dejarlo en una zona húmeda con luz, poca luz, o luz durante la mañana o durante la tarde, nunca al mediodía, para que él ancle. Si no tiene contacto con el suelo, ese tallo no va a producir raíces nuevas. Y es muy importante que las raíces nuevas nazcan del punto donde están las hojas, que es lo que llamamos los nudos. Bien. Anotaste Osnemar, me está diciendo Marjolie. Osnemar, ya sabes, buen tipo. Vamos a ir con la siguiente pregunta. Mira, otra foto. Okay. Y esta es mi mata de romero. A ella le salió, creo que, cochinillas.
le he echado espuma de jabón de panela y nada, me dijeron que colocara cáscara de ajo. Sí, ok, la cáscara de ajo es un fungicida por excelencia. Funciona de maravilla cuando tienes helechos, cuando tienes plantas que crecen en ambientes húmedos. Si no estás segura de lo que tiene la planta, va a ser difícil hacer entonces un seguimiento. Por lo menos no vemos en la foto el detalle de cuál es el daño. Por lo general, lo que ataca a los romeros por la hoja dura pueden ser cochinillas en la parte verde o pueden ser chinches de tipo candelilla en las hojas. ¿Qué vas a hacer? Lo primero que vas a tratar de hacer es fumigar tu planta con jabón potásico, con Naturkil, lo que tengas a la mano. Puedes usar la espuma de jabón de panela siempre que repitas cada 3 días. Debes hacer una secuencia o un ciclo de fumigación donde aplicaste hoy la espuma de jabón, repetiste a los 3 días y a los 3 días después vuelves a hacer una tercera dosis. ¿Por qué? Porque la espuma de jabón no mata los huevitos del insecto. Y esos huevitos del insecto vuelven a eclosionar y vuelven entonces a hacer el ciclo reproductivo. Debemos asegurarnos que cada vez que emerjan esos o eclosionen esos huevitos con nuevos individuos, los volvamos a matar con una nueva capa de espuma de jabón. ¿Y ese proceso cuánto cada vez? Cada 3 días. Aplicas hoy la primera dosis, 3 días la ¿Y segunda cuándo le dosis. nacen esos huevitos otra vez? Pueden ser generalmente cada 2 días. Dependiendo del tipo de plaga, hay un tiempo de germinación, de eclosión de huevos de 1 a 5 días. Ay, vamos con la siguiente pregunta. Vamos a leerla. Ana Contreras, esta es mi sábila. Se me está secando. Necesito ayuda desde San Cristóbal, Estado Táchira. Ok, pasan 2 cosas. Muchas veces nos encariñamos con alguna planta y generamos ese vínculo de no soltar. A veces, Ana, hay que soltar. Por favor, suelta esa sábila. Yo creo que es muy probable que no tenga mayor recuperación a menos que la sumerjas en un conjunto de tratamientos que te van a llevar a ocuparte de ella por mucho tiempo y desatender algunas otras cosas que tengas que hacer. Entonces, una de las cosas buenas de la jardinería y que siempre me ha enseñado a las plantas es a soltar cuando ya no hay remedio, porque cada quien tiene su ciclo. Yo siempre he sido partidario de que hay un autobús de la temporalidad. Algunos se bajan, algunos continúan tu camino, y en este caso las plantas siempre me han enseñado mucho de eso. No creo que tenga mayor salvación bajo tratamientos exclusivos, que no te puedo dar porque estás en Táchira, pero te recomiendo que busques una sábila nueva. Ay, vale. Sí. Va a pasar, va a pasar. Tenemos que entender que esto suele pasar. Y de la jardinería aprendemos muchísimo, aprendemos muchísimo. Bueno, y esa que ya está ni siquiera la puede cortar para utilizarla. Se pudiera usar el de cristal, esa- se pudiera usar el cristal. ¿Sabes que también ahí está esta, por el momento vamos a llamarla creencia de que Ajá. las plantas absorben malas energías? ¿Quién sabe si esa sábila también absorbió algo? Ajá. Y necesitas largarlo. Mira, te está protegiendo. Puede ser. Te está protegiendo, Puede ser. Ana. Sí. Ojo, Saca de- yo no ya tengo, hizo su- yo ya hizo su- soy el ser más científico y riguroso del mundo, pero no tengo un instrumento como para poder leer Ok. esa falta de energía o ese problema de energía. ¿Ok? Creo en algo que está superior a mí y bueno, entiendo que puede suceder. Entonces, eso puede ser. Tienes que soltar, Ana. Importante, importante. Gracias, Hernán. Vamos con la siguiente pregunta. María Horta, hola, me encantaría que me pudieran ayudar con esta planta. La tengo hace años, no deja de crecer, pero nada que le he echado ha matado esa plaguita que tiene. Sí, eso es una planta de cala. A ver, Ajá. María, la planta de cala suele ser muy susceptible a las cochinillas, sobre todo cuando lo tienes en una zona donde hay muchas hormigas. Entonces, a la hora de combatir la cochinilla de la cala, debes combatir también las hormigas. Debes fumigar toda el área. ¿Qué va a pasar? Tienes que repetir. Toma en cuenta el tema de repetir. Y segundo, o tercero en este caso, verifica que la plaga realmente esté muerta. Porque muchas veces las cochinillas dejan parte de su escama pegada y están muertas. Entonces uno cree que nunca se ha ido, cuando realmente lo que estás viendo es un cadáver. Ay. Échale una lavadita con agua y jabón azul, siempre va a funcionar. Las calas particularmente van a florecer mientras tú les pongas más potasio. Entonces, hacer una infusión de cáscara de plátano o cáscara de cambur siempre te va a ayudar a aportar potasio a la floración. Hay fertilizantes ricos en potasio que se usan hoy en día, que inducen la floración,
Y sobre todo, toma en cuenta que la cala es una planta que crece en medios compostados. O sea, tienes que colocarle en el matero, meter cáscaras enteras de coco, pedazos de corteza. No puede ser tierra sola porque se compacta y oprime las raíces. Muchas de las raíces de las calas tienen como una película blanca, al igual que las orquídeas, que les permite la aireación. Entonces debe haber un espacio entre los productos del sustrato. Bien, vamos a ir con la siguiente. Teresa, este hongo sale siempre en esta planta. Lo quito y vuelve a salir. Compré un fungicida, se lo coloqué hace una semana, pero no sé si funcione. ¿Debo cambiar la tierra? No, para nada. Además que ese hongo no le está haciendo nada a tu planta. Eso es un hongo de sombrero, pertenece al orden de los basidiomycetos. No te está haciendo nada. Simplemente es un hongo que nace de la descomposición de materia orgánica que está ocurriendo dentro del matero. Y el cuerpo original es un micelio, es una red de palitos que no ves. Eso que estás viendo allí es la estructura reproductiva del hongo, no le está haciendo daño, no es comestible tampoco, parece un champiñón, no es comestible, pero no te hace nada, así que no hay problema, te lo puedes dejar. Perfecto, vamos con la siguiente. Belinda, buenos días, mi planta de hibisco tiene chinches de monte y están volando por todo el jardín, hasta en la tuna hay. Sí, eso es una plaga que se ha hecho muy frecuente en todo el país, principalmente en Caracas. Le gustan mucho las flores de las palmeras y lo recomendable es fumigar. Y en este caso sí hay que buscar asesoramiento para utilizar un insecticida químico porque son insectos chupadores. Entonces la manera como se combaten es haciendo que la planta absorba el insecticida y cuando el insecto va a chupar, absorbe el insecticida y se muere. Perfecto. Sí. Bien, vamos con la siguiente. Griselda, los bachacos se están comiendo mi mata de limón. ¿Qué puedo hacer? Estaré atenta de las recomendaciones del doctor. Frecuente. A los bachacos les gusta mucho. Hay varias formas de hacer, fíjate. Puedes colocar un pedazo de tubo de estos de PVC, un pedazo como de 30 centímetros, 25, clavado en la base, lo rajas por una parte, pones la base. Esa parte de adentro del tubo lo llenas de cal o le vas poniendo cal espolvoreada por dentro y por afuera. Por supuesto que eso te va a funcionar sobre todo en periodos de sequía porque al mojarse durante la lluvia se va a perder. ¿Qué puedes hacer durante la lluvia? Esparce repollo blanco picado. Cuando lo esparces en el camino, sobre todo de noche, los bachacos se lo llevan a la cueva. La mayoría de las hormigas no se alimenta de lo que se llevan, ¿ok? Esas hormigas suelen tomar parte de lo que llevan a un vertedero donde crece un hongo que es su verdadero alimento. Entonces, ese repollo comienza a pudrirse y genera gases de azufre. Esos gases de azufre matan el hongo y baja la población de la hormiga. ¿Qué? ¡Qué lindo! ¡Fascinante! Me encanta. Imagínate. Ay, es que ellos tienen su sistema ahí Sí, tan lindo, sí, pero bueno, sí. molesto, pero bueno, Bueno. qué mágico. Vamos ¿Qué a más verlo. tenemos? Señora Blanca. Ajá, aquí está Blanca. Esta es Blanca que está en Chile. Esta es mi Ajá. amiga Blanca de Topotepuy. Mi lengua de suegra está triste. Necesito ayuda. Saludos desde Chile. Ok, bueno. Primero, Blanca Vera. Sí. Blanca Vera, gusto saludarte otra vez. Mira, primero que nada, el sustrato va a ser muy importante. Y segundo, la lengua de suegra es una planta de sol. Por ende, durante el periodo en que tengas un invierno, o el periodo de invierno que ocurre en Santiago, debes tenerla en un lugar de sol para que maximice ese tiempo que es corto durante el invierno, pero también debes cuidarla de la temperatura. Ella va a tener, por razón del clima templado, del clima estacional, un ritmo de crecimiento. Entonces debes acompañarla. Cuando llegue la primavera, comenzar a fertilizar para que ya en verano tenga mayor número de hojas. Toma en cuenta que son plantas que se comportan como un cactus, por ende son muy lentas, entonces hay que tenerles paciencia. Su sustrato puede ser principalmente constituido de arena, debe ser suelto, y procura entonces fertilizar cada 15 días en primavera. Ya en otoño paras la fertilización. Ahorita ya está en Ya 8 comienzan, grados. sí, ahorita comienzan, el 21 de septiembre les comienza la primavera, ya puedes comenzar a repotear y fertilizar. Ok. Sí. ¿Y dónde la ubica? Generalmente en una ventana que tenga buen sol. Cuando ya, ahorita que estás en el invierno, procura tenerlo cerca de una lámpara que le dé calor. Ok. Ah, mira, importante. Bueno, claro, es que mira, las lenguas de suegra todas vienen de África. Entonces, de la zona subsahariana. O sea, necesitan calorcito. Ponle ahí, mira, qué truco, la lámpara, busca la lámpara.
Sí, sí, hoy en día hay lámparas que tienen lo que llamamos growing light, luces de crecimiento Ajá. y temperatura para generar entonces ese calorcito. Genial. Vamos con la siguiente pregunta. Alexandra, aquí las fotos de mis plantas. A veces las puntas se ponen amarillas. ¿Es normal? Sí puede ser normal, pero eso también da a entender que tienes una cierta deficiencia en el sustrato, o sea, falta algún componente. Cuando las puntas amarillas se ponen amarillas o marrones y la planta no está rozando nada, o sea, no es un daño físico porque la hoja no está rozando una superficie, va a pasar que se va a expresar como una falta de algún microelemento. Y puede ser puede ser molibdeno, puede ser calcio, puede ser boro, entonces hay que buscar mejorar la nutrición. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Carlos, mi samia tiene un año aproximadamente que la compré. La rama de la derecha estaba brotando, creció hasta esa altura y de allí se estancó. Actualmente tiene un abultamiento al lado de la rama derecha. ¿Será un retoño? Puede ser. Las samias suelen ser también lentas como los cactus y van a ser progresivas, el crecimiento va a ser progresivo, no es que de pronto te va a echar una hoja de 1 metro, déjala que vaya haciendo eso, mientras más grande sea el envase, más superficie tiene, más raíces tiene, hojas más grandes. Entonces, toma en cuenta hacer un repoteo una vez al año con un envase más grande. La mayoría de estas plantas también invierte parte de su energía en crear un bulbo. Entonces, no producen hojas visibles en la parte externa, sino un gran bulbo que está enterrado. Ah, no se Eso ve. les da como alimento, resistencia, tolerancia, y sobre todo en las épocas de sequía. No lo estás viendo, pero la planta puede estar interviniendo en ese espacio subterráneo y luego cuando la mudas del lugar, vas a ver entonces que hay una explosión de hojas. Ah, múdala. Mira la mía. Mira, esto estaba Esto está así, bello. chiquito. Ay, sí, me he portado. Ay, Te has portado bien, te has Ay. portado bien. Bueno, hay una que tengo por ahí. No sé si está aquí mi cactus. El cactus. ¿Dónde está el mío? Que está apretadito, ya se los voy a mostrar. Vamos a ir con la siguiente pregunta. Sí, está apretadito, ya lo vamos a ver. Elizabeth, esta planta, desde que la tengo, nunca ha floreado. Y en diciembre se me secó y quedaron solo los tallos. Los metí en agua y logré salvarla. Eso pareciera ser una cuna de Moisés. A ver, las cunas de Moisés se comportan al igual que las calas. Necesitan un sustrato que tenga gran cantidad de, llamámosle, piezas macro, partículas macro. Puedes usar anime, puedes usar cáscara de coco, concha de coco partida, puedes usar cáscara de concha de pino, corteza de pino, para crear ese sustrato ideal. Y las cunas de Moisés suelen ser plantas que no crecen bajo mucha insolación, se queman. Son plantas que crecen, imagínate que estás caminando en un bosque, todo lo que crece debajo de los árboles, que capta luz por unas hojas muy anchas, ¿ok? Produce hojas muy grandes para poder... ¿Esa chiquitica? Sí, esa está chiquitica, pero ella puede ser mucho más grande. Cuando ves una hoja muy amarilla, suele tener o exceso de agua clorada, que generalmente nuestro sistema de potabilización incluye cloro, o mucho sol. Entonces hay un fenómeno que se llama desnaturalización del cloroplasto. Los cloroplastos revierten, se mueren y pasa este tema. Lo vemos allí. Ok, vamos a ir con la siguiente pregunta. Milagros de Herrera, esta es mi mata de ají, aquí en Toronto. Ya va a Wow. llegar el otoño. ¿Cómo hago para que cargue antes de que llegue el frío? Tiene 4 meses. Estamos contratiempo. Yo creo que también Milagro se va a tener que comprar su lamparita. Busca la lámpara. Mira, yo tengo una clienta que es una gran amiga de hace mucho tiempo. Ella está en Vancouver y ella es de Maracaibo y ella desde que se fue a Maracaibo le ha gustado mucho el ají, ha tenido sus semillas allá. Y ella cultiva sus plantas tropicales en Canadá, o sea que se puede. Y tiene sus lamparitas y tiene todo ese... ¿Qué lámpara escoger, Son unas Hernán? lámparas que deben tener un rango medio de luz que, a ver, es un tema de distancia, ¿no? Ellas generalmente son como de Ok. varios brazos. Si tú tienes una planta pequeña, esa incidencia de luz debe superar una incidencia de 1500 Kelvin Ok. o 2500 lux. Ok, O sea, es una medida fotométrica. Ajá. Sí, eso sale en la caja. Sí, Eso sí, ahí sí, te lo sí. Y dice. además que debe tener lo que llamamos el RBG o Ajá, RGB, no me acuerdo ajá, muy bien. ajá. Pero deben ser de ese rango para que tengan las secuencias de longitudes de onda
y puedan... Y se coloca a 45 grados, se coloca... Dependiendo de la distancia de la planta, lo ideal es que la distancia entre el foco y la planta no exceda los 30-40 centímetros. Ah, importante. Sí. Muy bien. Muchísimas. Quedan dos más. Vamos a ver rápidamente la pregunta. Jaide, buenos días y muchas bendiciones para ti y todo tu equipo. Mi pino tiene este hongo, ¿qué puedo hacer? Nada, eso no es un hongo, Aide, por favor, eso es un líquen, eso es una asociación natural entre un hongo y una alga que expresa y aparece justamente en aquellos lugares donde el aire no está contaminado. Debería darse en el pecho porque tiene un aire puro, nosotros no. Ah, mira, qué buena noticia. Sí. Tú asustada, seguramente. Vamos con la siguiente. Luisa, los pinos se me están secando y los riego mucho. Espero puedan ayudarme. Claro, porque lo está regando mucho. ¿Qué pasa? Dependiendo de donde estés, aunque estás en Venezuela, va a suceder algo, y es que la mayoría de los pinos que crecen en zonas templadas del mundo no están adaptados al calor de esta región. Adicionalmente a eso, existen hongos que habitan en el suelo, grupo Fusarium, grupo Rhizoctonia, que descomponen las raíces. De esa manera, cuando hay una rama o una rama de raíz, algo que está subterráneo, no lo ves, se pudre, el equivalente aéreo también se pudre o también se seca. Es como hay una conexión entre cada rama y cada raíz para generar el vínculo de nutrición y alimentación. Es un ataque muy frecuente de Fusarium. Tendrías que aplicar medios químicos, sobre todo tricoderma, es un orgánico que funciona mucho para recuperarlas. Aquí está el doctor en mata. Miren mi cactus. Miren esto, está apretadito. Mire, dígame eso. Mire, fue tanto que rompió el envase, miren. Sí, vale. Mira, está apretadita, está pidiendo ayuda. Yo la veo, la riego, pero es que, ¿qué voy a hacer? Bueno, gracias a Dios hicimos este programa. Él la va a repotear, porque ella está sanita, ¿verdad? Sí, No tiene nada, está chévere. Ok. Mientras él la repotea, voy a ir viendo. con unas preguntas. ¿Cómo se propaga la petunia color azul iridiscente? La petunia suele ser una planta muy fácil de cultivar con tallos verdes. Entonces tienes que usar un enraizante, puedes usar hormonas, puedes usar Revita Plus, uno de nuestros productos orgánicos. Se remojan en este producto durante unas horas, no todo el día, y luego se siembran. Lo importante es que se siembren en un sustrato que esté húmedo y que tenga luz y ventilación para que no se pudran. Ok. Buen día. Yo coloco 3 semillas de ajíes que lavé y sequé de los ajíes que uso para cocinar. Pregunta, si las coloco en abono, ¿germinarán? Lo hice directamente al suelo y no germinaron. Entiendo que el ají es delicado. Sí, los ajíes por lo general no recomienda sembrarlos con semillero, hacer un semillero, que puede ser un cartoncito de huevo que tengas por ahí, haces tu semillero. Mira cómo salió esto torcido. Con ese semillero previo, tú vas seleccionando cuáles son las plantas más vigorosas y luego entonces llevas a campo o a un matero. Ellos están intentando ver lo que tú estás haciendo. Aquí. Ok. Aquí dice, buenos días. Pregúntale al doctor en mata si la mata de sábila se puede tener en un balcón o tiene que tener sol, como es el riego de las matas en general y la de sábila. Tengo mis matas en el pasillo, pero no sé enviar la foto. Obviamente tiene que ser una planta de sol. Toda planta que tenga la propiedad de acumular agua en sus hojas es una planta que necesita mucho sol. O sea, estamos hablando de jade, suculentas, sábilas, lenguas de suegra. Todas esas plantas gruesas se llaman suculentas, no porque sepan bien, sino porque tienen mucha turgencia, mucha agua. Entonces ese grosor te dice que es una planta de sol. Hablamos de una planta de sol que requiere al menos de 6 a 8 horas de luz solar directa diaria. Ok. Aquí otra persona dice, ¿cómo eliminamos los bachacos? Ya, esa es la misma respuesta de antes. Sí. Ay, yo sé. Repollo el blanco. Repollo. El repollo. Ve, retrocede y ahí está la respuesta correcta. Ajá, buenos días. Mi martica de millonaria no crece, está feíta, no crece. ¿Ella es de sol o sombra? Ya va. Es que Dice martica de millonaria. Sí, debe ser el autocorrector, pero a ver, millonaria conocemos la samioculcas, que es una planta de sombra. También conocemos la matica, hay un plectranthus, pariente del incienso, que también le decimos millonaria.
Entonces, si no tenemos la identidad, no puedo decirte por nombre común si es de sol o es de sombra, porque hay varias plantas que tienen el mismo nombre y tienen requerimientos diferentes. Ah, Necesitamos una foto. Ok, ya va, déjame ver. No, no tiene la foto. Quisiera información sobre la planta de limón. Ella floreó sobre la parte de abajo y tiene limones solo en ese sector. Sí. Existen muchos mitos, como no arrancar en las primeras cargas, dejar que caigan solos, que hay desierto. Por favor, adoro mi mata. Me preocupa que mi limón no ha floreado más. Bueno, si el limón no ha floreado más es porque probablemente no estás teniendo o la insolación necesaria o los nutrientes necesarios. Tienes que fertilizar con más frecuencia. Porque, como decía Roberto, la producción de flores siempre va a derivar de la nutrición, pero la producción de frutos deriva de la polinización, la intervención de aquellos insectos que hacen su trabajo de cruzamiento. Respecto al mito de las cargas, sí es muy importante quitar la primera carga, tumbar la primera carga, cuando son plantaciones comerciales. Tú no estás produciendo limón para vender, me imagino yo, entonces mira, no se la quites, déjasela, aplícale cenizas de las parrillas, ¿sabes? Ceniza de carbón. Eso es un componente muy, muy rico en potasio y que te va a ayudar muchísimo a que mejore el sabor y la turgencia de los frutos. Ah, mira. ¡Ay! Gracias. De nada. Mira qué lindo. Ay, ahora sí. Qué belleza. Hola, feliz día. Recomendaciones Samia Kulka y yo practico lombricultura y tengo humus de lombriz. Perfecto. Bueno, le puedes poner humus de lombriz cada 15 días para que tengas una planta muy vigorosa, muy sana, bien crecida. Te lo recomiendo sencillo. Y la Samioculca es una planta que puede tolerar al menos 3 horas de sol directo. Puedes tener una propagación bastante rápida. Fíjate tú que la Samioculca se propaga por hojas. Mira este ejemplo que tengo acá. ¿Dónde tenemos? Aquí está. Mira, todo esto son hojitas de samia que están ya están ancladas, ya tienen raíces y todo. O sea, la puedes propagar por hojas sin problema. Si quieren, había alguien que nos había hablado de que tenía una samia, que se le había podrido, que le quedaba la ramita nada más. Creo que fue en Instagram. El usuario es Lord Jaker, creo. Y lo que puedes hacer es que le quitas las hojitas y la propagas y tienes más plantitas. Ok. Por favor, a mis orquídeas le salieron puntos negros en las hojas y ramas. ¿Qué puedo hacer? Fumigar. Fumigar, eso es un hongo. Hay un exceso de agua, probablemente tengas una incidencia de lluvias muy fuertes y sobre todo airear. Cuando digo airear, no es que le vas a echar aire con un abanico, sino separar las plantas para que el movimiento de aire, la ventilación, sea bastante rápida, efectiva y circule con más frecuencia. Buenos días, mi pregunta es cuando el tomate está creciendo, ¿cómo hacer para evitar la plaga que empieza a comerse el tomate? Se pone negro, ¿qué le puedo colocar? Por lo general hay trampas para eso, para ese tipo de insectos hay trampas amarillas, trampas azules, dependiendo y se pueden hacer fumigaciones orgánicas para impedir que ocurra la infestación. Ok. Mi mata de orquídea tiene 4 años y no ha floreado. Por favor, pregúntale al doctor en mata, gracias. Ajá, pero ¿dónde estás? ¿Qué planta es? Porque fíjate tú, vamos a analizar esto por pequeños pedacitos. Primero, si la planta es de sombra y la tienes en sol, no te va a florecer. Si es de sol y la tienes en sombra, no te va a florecer. Si no le has puesto fertilizante y le pusiste el montón de cáscara de huevo, no te va a florecer. Si es una planta de calor y estás en el Hatillo, San Cristóbal, una sola por encima de los 2000 metros, Mérida, probablemente te va a florecer con más lentitud. Entonces, es muy, muy importante que cuando compartan información sobre orquídeas nos manden la foto, la identidad y dónde están, para poder entender cuál de estos fenómenos puede estar causando un problema y dar una respuesta más efectiva. Yeru, no tengo foto de la jade, ya que está en Caracas y estoy en La Guaira. Ahora mi pregunta es que mi mata, las hojas más antiguas se ponen marchitas, pero las que retoñan están con un color verde claro y el natural de ellas, ¿qué será eso? Eso es un fenómeno de desnutrición por micronutrientes. Le falta más nitrógeno, molibdeno, boro, hierro y manganeso.
Y O sea, eso se lo dan todo en un... Eso hay unos fertilizantes orgánicos que son con microelementos Ok. y aportan esas cantidades. Son microelementos porque el consumo de una planta es muy, muy, muy pequeño. La planta tiene solamente 6 macroelementos. 2 de ellos los toma del aire, uno los toma del agua. Carbono, hidrógeno, oxígeno, y los otros 3 son nitrógeno, fósforo y potasio. Hoy en día hay un convenimiento donde para fórmulas químicas de índole industrial se agregan calcio, magnesio y azufre. Saludos desde Margarita. ¿Se pueden abonar las flores del desierto con carbón? ¿Y cómo eliminar las hormigas que se comen las plantas? Con carbón. El carbón no aporta nada. El carbón no aporta ningún tipo de nutriente. Puedes hacer crecer rosas del desierto en carbón sin problema. De hecho, las mías crecen en alivén. Las mías no crecen en tierra. Ok. Crecen en alivén porque en Caracas llueve mucho y eso es una planta que obviamente es del desierto. No va a tolerar más de cierto grado de agua. Pero para nutrir este tipo de plantas puedes usar la ceniza, puedes usar el humus de lombriz, puedes usar aquellos productos que sean de lenta liberación. Hay unos fertilizantes ultra tecnología que es una perlita microperforada que contiene el fertilizante adentro. Y cuando riegas la planta, la perlita se hidrata, libera un chorrito de fertilizante y se vuelve a secar, se vuelve a cerrar cuando se seca. Son fertilizantes de lenta liberación, smart releasers, funcionan súper bien. Ay, qué maravilla. La tecnología. Me gusta. Tecnología. Bueno, ya, para estos datos y para mayor si hay una pregunta, y no se la porque hay muchas y ya nos tenemos que ir, pero bueno, lo logramos. Sí, sí. Hicimos Y lo que además pudimos. trasplantamos a live. Ay, sí, qué Miren, mira miren este. el pobre, cuiden sus cactus de los aguaceros, Esto por fue el favor. aguacero. Este es un niño que se me afectó. Y bueno, los jades suelen salirle algunas manchas negras también por los excesos de agua, así que cuídenlos cuando puedan. Este se cura Esto se cura poniéndolo al sol. al sol Al y sol, listo. sí. Y el agua... Claro, la mancha no revierte. Tienes que Ok. procurar hojas nuevas que salgan sin mancha. Bien, muchísimas gracias, Hernán, por Gracias venir a ustedes. nuevamente a nuestro programa. Estás condenado a venir siempre Por porque favor. quedan demasiadas preguntas. Sí, sí, sí. Y además, bueno, también te faltó este. Sí, este es un cactus que está afectado por araña roja. No sé si pueden verse las marcas que son como amarillas que están entre las ranuras. Eso es porque la araña roja es pariente de las garrapatas, es un arácnido y se alimenta con un aparato bucal raspador. Entonces genera, en vez de ser verde completo, tiene esas canaletas que son amarillas que demuestran el daño. Hay que fumigar generalmente con Naturkill, Nim Plus, todos esos productos funcionan bien. Perfecto.